Vamos a ganar el 2024. Vamos a ganar las diputaciones. Vamos a ganar las senadurías. Vamos a ganar las gubernaturas. Y va a haber presidenta de la República y será de la Cuarta Transformación. ¡Que viva Morena! ¡Que viva el Partido del Trabajo! ¡Que viva el Partido Verde! ¡Que viva la Cuarta Transformación! ¡Que viva el presidente Andrés Manuel López Obrador! ¡Que viva México! Con el 39% de las preferencias electorales, Claudia Sheinbaum ha ganado la encuesta interna de Morena y se convertirá en la candidata presidencial que postulará el movimiento de Andrés Manuel López Obrador en los comicios de 2024. Será la primera vez que una mujer enfila la carrera a la presidencia de México como clara favorita. La exjefa de gobierno capitalina, con una carrera política de más de 2 décadas junto al actual presidente, tiene por delante casi un año para afianzar su propio proyecto. Avanza con el viento a favor de la inercia arrolladora de Morena, que en apenas 6 años ha logrado victoria tras victoria. El mayor reto de Sheinbaum será, de hecho, prolongar y consolidar el éxito en las urnas del fenómeno López Obrador. Enfrente, la oposición ha upado también a una mujer, Xóchitl Gálvez, que le ha devuelto los ánimos tras una larga travesía por el desierto después de la aplastante victoria de hace 5 años de López Obrador. El triunfo de la exmandataria capitalina se ha visto empañado por la reacción airada de Marcelo Ebrard, que horas antes de finalizar el recuento de apoyos denunció irregularidades graves en el sondeo efectuado por Morena y pidió su reposición. En el evento estelar de esta tarde, la dirigencia de Morena apareció flanqueada de todos los participantes de la interna, excepto de Ebrard. Un enorme letrero al fondo del escenario que decía «Unidos por la transformación» se vio deslucido. El excanciller ha obtenido el 26% de las preferencias electorales en la encuesta del partido y en los levantamientos espejo hechos por 4 firmas independientes. Bueno, así es como cuenta Cédric Raziel desde México, en El País, la victoria de Claudia Sheinbaum en la interna de Morena. Es más que probable que Sheinbaum sea la próxima presidenta del país, en el que la izquierda goza de mejor salud electoral que en toda América Latina. Hoy, en La Base, por fin, hablamos de México. Bienvenidas y bienvenidos. La Base, con Pablo Iglesias, Sara Serrano, Manu Levín e Ina Afinogénova. Sara Serrano, ¿qué nos vas a contar hoy de México? Bueno, pues vamos a ver quién es quién en la carrera presidencial y todos los detalles de una encuesta muy interesante que saca el CELAC, y vamos a tener también a Alfredo Serrano hoy para que nos cuente, pero vamos a adelantarla antes. Manu Levín, supongo que nos hablarás de ese dispositivo comunicativo sobre el que se van a escribir tesis doctorales, las mañaneras de López Obrador. Efectivamente, ¿no? Vamos a hablar de las mañaneras, un instrumento, creo yo, único en el mundo, ¿no? Que ha desplegado Andrés Manuel López Obrador, bueno, para competir con el monopolio sobre el discurso que tienen las grandes empresas de comunicación en México. Le ha salido bien. Ina Afinogénova, ¿qué nos vas a contar? Vamos a ir a un funeral del Los PRI. partidos de la derecha y del PRI en particular. Vamos a ver cómo están agonizando y veremos lo que les queda, ¿no? Los chances que tienen. El Partido Revolucionario Institucional, que era prácticamente el Estado mexicano durante décadas. Hoy vamos a contar, lo anunciaba ya Sara, con Alfredo Serrano, director de CELAC, que hace muy poco este centro presentó una encuesta llena de datos sobre la situación política en el país, sobre las preferencias electorales de los ciudadanos, sobre lo que piensan los ciudadanos mexicanos sobre infinidad de temas. Una encuesta muy interesante que da algunas claves de por qué quizá México sea el lugar donde la izquierda goza de mayor salud en toda América Latina, al menos salud electoral. Vamos a empezar. Vamos, Xavi. La Base de datos. Informa Sara Serrano. Claudia Sheinbaum, exgobernadora de la Ciudad de México, será la candidata de Morena de cara a las próximas elecciones presidenciales previstas para junio de 2024. La candidata ha sido elegida mediante primarias tras reunir 12.500 votos, el 39% del censo, en un proceso interno que no ha estado exento de polémicas. El exministro de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, segundo en el proceso interno con un 26% de los votos, ha abierto la puerta a abandonar el partido después de denunciar irregularidades en las primarias.
Tampoco asistió al evento en el que se anunciaba oficialmente a la ganadora de la interna y dijo: no nos vamos a someter a esta señora en relación a Sheinbaum. Ebrard, que inició su carrera política en el PRI a comienzos de los años 80, ha acompañado a Andrés Manuel López Obrador durante las últimas décadas. Primero formando parte del gabinete de AMLO en la Ciudad de México, luego sucediéndole al frente del gobierno de la capital y finalmente, cuando López Obrador se hizo con la presidencia del país, como ministro de Exteriores, como canciller. Ebrard abandonó precisamente este puesto de canciller para concurrir a la carrera presidencial interna en Morena. Este ha sido el segundo intento de Marcelo Ebrard de ser candidato a presidente. El primero fue en 2012, cuando militaba en el PRD junto a López Obrador. Entonces las encuestas daban una mayor intención de voto a López Obrador y Ebrard se quedó fuera de la carrera presidencial. Bueno, ahora nos sucede algo muy diferente. Según la última encuesta del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, realizada entre julio y agosto y que comentaré en profundidad más adelante, como ya he dicho antes, la valoración positiva de Sheinbaum supera en 5 puntos a la de Ebrard. En concreto, el 56% de los encuestados tiene una imagen positiva de Claudia Sheinbaum frente al 51% que la tiene de Marcelo Ebrard. Es decir, que Sheinbaum no solo ha sido la candidata elegida por la militancia de Morena para representarles en la carrera presidencial, sino que es también la candidata más valorada según las encuestas. ¿Quién es Claudia Sheinbaum? Nieta de judíos que emigraron a México e hija de científicos que participaron en el 68 mexicano, Sheinbaum estudió física y se doctoró con una tesis sobre la energía residencial en México. Su formación científica la fue conduciendo hacia el ecologismo hasta convertirse, de hecho, en una de las primeras defensoras de la lucha contra el cambio climático en México. Durante su época universitaria participó en la huelga estudiantil del 86 de la UNAM. Vamos a escuchar un fragmento documental en el que una jovencísima Sheinbaum comenta el papel que jugaron los medios de comunicación, desacreditando en aquel entonces al movimiento estudiantil. Al principio del conflicto, la rectoría gastó millones de pesos en publicaciones en los periódicos, en la radio, en la televisión, sobre todo. Nos decíamos que éramos gente completamente ajena a la universidad y que no era un movimiento estudiantil legítimo. Conforme fueron avanzando las movilizaciones, la rectoría tuvo que retroceder un poco en esta visión tan fuerte que daba hacia la opinión pública de lo que era el movimiento que se estaba generando, porque las propias movilizaciones... El movimiento estudiantil de 1986 en México fue la primera gran movilización después de la brutal represión tras la matanza de Tlatelolco en el 68. Protestaban contra el conocido como Plan Carpizo, ideado por el entonces rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, Jorge Carpizo, para endurecer las reglas de ingreso a la universidad, una de las más importantes de América Latina, limitar los años de estudio y elevar las cuotas. Entre las demandas del movimiento estudiantil estaba también que el Consejo Estudiantil Universitario tuviera más peso en las decisiones de la universidad. A principios de los 90, Sheinbaum obtuvo una beca para realizar una estancia académica en Stanford, en California. Ahí continuó su activismo estudiantil y participó en una protesta universitaria contra una conferencia que iba a realizar el entonces presidente de México, el neoliberal Carlos Salinas de Gortari, en la Universidad Californiana. La portada del periódico estudiantil, el Stanford Daily, muestra a Sheinbaum en primera plana con una pancarta en la que se puede leer Fair Trade and Democracy Now. Su carrera política comenzó en las juventudes del PRD y poco después conoció a López Obrador. Desde entonces, su carrera política estaría vinculada a AMLO, primero como secretaria de Medio Ambiente del Distrito Federal en el gobierno de López Obrador en la capital, luego en las campañas presidenciales de AMLO de 2006 y 2012 y más adelante como gobernadora de la Ciudad de México, cargo que ocupó entre 2018 y 2023. Ahora, Sheinbaum está llamada a relevar a AMLO al frente de Morena y a pelear por la presidencia del país. Vamos a escuchar a Sheinbaum poco después de que se hicieran públicos los resultados del proceso interno de Morena. Hoy ganó la democracia. Hoy decidió el pueblo de México y soy la Coordinadora Nacional de Defensa de la Transformación por decisión del pueblo de México. La verdad me siento muy orgullosa, muy honrada. Hemos sido parte de este movimiento desde su fundación y desde aquí quiero decir con orgullo, con honor, que es un honor estar con Obrador. Sheinbaum tendrá como principal adversaria a otra mujer, Xochitl Gálvez, candidata del Frente Amplio, la alianza de partidos que aglutina al PRI, al PAN y al PRD.
Sí, Gálvez, actualmente senadora, inició su carrera política en el PAN de la mano del expresidente mexicano Vicente Fox. Suele empezar sus discursos con palabras en ñañú, una variante del otomí, y se presenta como indígena e ingeniera para a continuación argumentar que el esfuerzo y el mérito son suficientes para progresar. Según la encuesta de CELAC, Gálvez tiene una valoración positiva del 35% de los encuestados, algo que queda muy por debajo de la que tiene Sheinbaum, que, como comentábamos antes, era del 56%. ¿Y cuáles son los datos de intención de voto en México? Bueno, según esta misma encuesta de CELAC, el 45,4% de los encuestados votarían a Morena en las próximas elecciones presidenciales, frente al 18% que lo harían por el Frente Amplio, la coalición de partidos encabezada por Gálvez. Preguntados por la identificación partidaria, el 44,4% de los encuestados considera que Morena es el partido más cercano a su ideología, frente al 11% que considera el PRI, el 8% que se identifica con el PAN, el 5% que lo hace con el Movimiento Ciudadano y el 2,4% que lo hace con el PRD. La encuesta de CELAC, que puede consultarse en su página web, tiene también datos muy interesantes sobre la valoración que hacen los mexicanos de la gestión de López Obrador al frente del gobierno. Sí, en primer lugar, la encuesta recoge la enorme aprobación que tiene el propio López Obrador para los mexicanos. Prácticamente el 62% de los encuestados afirma tener una valoración positiva de su actual presidente. Y todo esto a pesar de las campañas mediáticas de acoso y derribo contra López Obrador. Enseguida explicaré, como adelantaba al principio, cómo las está contrarrestando el presidente de México. Sí, AMLO demuestra una enorme capacidad de resistencia. Si nos fijamos en las políticas concretas de su gestión, también observamos que cuentan con un gran respaldo ciudadano. El 62% de los encuestados tiene una valoración positiva de la gestión económica de AMLO, que se ha caracterizado por la lucha contra el fraude fiscal, el incremento del salario mínimo, la prohibición de la subcontratación en materia laboral y las reformas energéticas. Por otro lado, el 57% de los encuestados tiene una valoración positiva de su gestión en materia de seguridad. Si nos fijamos en las políticas de igualdad, la aprobación asciende a un 66%. Esto a pesar, de los enfrentamientos que ha tenido López Obrador con el movimiento feminista en los últimos años. Y en cuanto a las políticas destinadas a los jóvenes, prácticamente el 68% de los encuestados las valora positivamente. Otro aspecto muy importante que recoge la encuesta de CELAC es la opinión que tienen las mexicanas y los mexicanos sobre una serie de cuestiones más, ideológicas, que nos sirve además para entender el grado de penetración del discurso neoliberal en México, ¿verdad? Sí, en concreto CELAC recoge en su encuesta el grado de aceptación que tienen las ayudas sociales que otorga el Estado. Un 70% de los encuestados se muestra a favor de estos programas de bienestar, frente al 27% que considera que estos programas lo único que hacen es fomentar que no se trabaje. También ha preguntado sobre si el Estado debe o no debe intervenir para mejorar el transporte público. Prácticamente el 70% de los encuestados considera que es necesaria la intervención estatal para mejorar las infraestructuras de transporte del país, frente al 26% que se opone a ello. Bueno, en la memoria de todos sigue el terrible accidente del metro de la Ciudad de México en 2021, en el que lamentablemente murieron 27 personas y más de 80 resultaron heridas. Otro debate crucial tiene que ver con el control de las empresas estratégicas, en concreto Pemex y las empresas eléctricas. El 64% de los encuestados creen que sería una buena decisión que ambas empresas fueran nacionalizadas y pasaran a ser controladas íntegramente por el Estado. Por contra, el 31% considera que es costoso e ineficiente un control estatal de estas empresas y que sería mejor privatizarlas. Durante su gestión, AMLO ha fortalecido el control público de ambas empresas, revirtiendo de esta manera la tendencia privatizadora de los últimos 30 años. En concreto, la reforma constitucional en materia eléctrica fue la gran apuesta del presidente. El voto del PRI fue finalmente decisivo para bloquearla y, a pesar de ello, la oposición no pudo evitar que dos leyes clave del sector salieran adelante: la ley de hidrocarburos y la ley de industria eléctrica. La opinión está más dividida en la cuestión de si el Estado debe limitar los ingresos del sector bancario. El 55% de los encuestados, poco más de la mitad, considera que el Gobierno debería poner techo a las ganancias de los bancos privados, mientras que un 39% se muestra en contra. Por último, CELAC pregunta sobre fiscalidad, otro de los puntos clave del programa de AMLO. En concreto, pregunta sobre si los impuestos deberían ser progresivos en función de la renta o, sin embargo, deberían ser iguales para todos. Casi el 66% de los encuestados considera que las personas con mayores ingresos tendrían que pagar más impuestos que las rentas más bajas, y frente a ellos el 31% opina que todo el mundo debería pagar los mismos impuestos, independientemente, eso sí, de sus ingresos. Para terminar, CELAC preguntó sobre la credibilidad de los medios de comunicación mexicanos.
Sí, y el 55%, es decir, más de la mitad de los encuestados, manifestó que los grandes medios de comunicación informan mal y manipulan según su conveniencia. Y esto sucede en un país que no es ni mucho menos una excepción en lo que se refiere a la concentración de la propiedad de los medios de comunicación, porque hay 3 grandes empresas, 3 grandes compañías que dominan el panorama mediático en México. Telmex, con presencia en radio y televisión, Televisa y el grupo Organización Editorial Mexicana, que posee 70 periódicos, 24 emisoras de radio y 44 webs informativas. Además, México es uno de los países donde más peligroso es hacer periodismo. Desde el año 2000, cerca de 150 periodistas han sido asesinados y 28 han desaparecido. AMLO entendió muy bien la necesidad de contrarrestar ese poder mediático y por eso puso en marcha su propio dispositivo de comunicación, las mañaneras, de las que ahora nos va a hablar Manu Levin. Gracias, Sara. A ti. Yo voy a apoyar al que gane la encuesta como miembro dirigente del Movimiento de Transformación y le voy a entregar el bastón de mando, no la banda presidencial. Manu Levin, adelante. Vamos con ello, dale, Xavi. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levin. Bueno, el gobierno de México y la figura de su presidente, Andrés Manuel López Obrador, lo acaba de explicar Sara, es uno de los que mantiene unos niveles de popularidad más altos del mundo. Esto puede tener muchas causas, ¿no? Empezando por las propias políticas que ha venido aplicando, por supuesto, pero esos niveles de popularidad creo yo que no se entenderían sin considerar la importancia de la comunicación presidencial y en particular de una de las herramientas más excepcionales del mundo que utiliza López Obrador para competir con el monopolio de los poderes mediáticos concentrados, esas 3 grandes compañías, ¿no? Mexicanas, sobre todo aquello que se puede ver, escuchar y leer en México. Supongo que te refieres a las conocidas como mañaneras de AMLO, ¿verdad? Como venimos diciendo, efectivamente. A eso me refiero. Para quien no esté al tanto de esto, resulta que el presidente de México da todas las mañanas, cada día, una larga conferencia de prensa conocida como La Mañanera, en la que comenta en primera persona multitud de temas y responde a preguntas de la prensa. Algunas de esas preguntas las responde hasta durante 1 hora, como le pasó a nuestro compañero Daniel Toñetti recientemente, que estuvo en México, le preguntó a AMLO sobre Milei y obtuvo una respuesta de 1 hora. Grande y paciente, Daniel Toñetti. Una respuesta de 1 hora. O sea, yo imagino que entonces no respondía más preguntas ese día, ¿no? Sí que respondió, sí que respondió. Pero no entiendo, a ver cuánto duran las mañaneras de AMLO en total. Lo que haga falta, Sara. Bueno, las mañaneras de AMLO duran, atención, unas 3 horas. 3 horas al día, insisto. Tremendo el compañero presidente. Tiene hasta secciones dentro de las mañaneras. Una ha sido, por ejemplo, ¿quién es quién en los precios?, donde se habla con nombres y apellidos de grandes empresas que especulan con bienes básicos que necesitan consumir los mexicanos y mexicanas. Está habiendo inflación en el mundo y en México, y una manera de enfrentarla es que se eviten los abusos de los que distribuyen los bienes y que el consumidor elija, dijo el presidente López Obrador. Otra sección recientemente estrenada se llama No lo dije yo. Enseguida os explico por qué esta sección. Bueno, y dinos, Manu, ¿esto funciona? ¿Alguien escucha 3 horas todos los días al presidente de la República con su ritmo pausado en transmisiones de hasta 3 horas? Vaya que sí funciona, Pablo, vaya que sí funciona. Os doy un dato. Las mañaneras de López Obrador se cuentan entre los vídeos de YouTube más vistos de todo el mundo. De hecho, AMLO es el 6º youtuber de habla hispana más seguido de todo el planeta, compitiendo con nuestro Ibai Llanos. Ibai y Andrés Manuel, no os confiéis tanto, que algún día os alcanzaremos en el canal. Se intentará, desde luego se intentará. Pues si la autodenominada prensa libre y las derechas de muchos países, incluida España, se pusieron como locos cuando Hugo Chávez se le ocurrió hacer su aló presidente, que era un día a la semana, los domingos, imaginen la cantidad de espuma que echan por la boca cada día los jerarcas mediáticos de la derecha mexicana con las mañaneras de AMLO. ¿Qué dicen? Imagínense lo que dicen. Ahora vamos a ver un par de ejemplos de esto, pero antes pensemos algo, ¿no? Porque seguro que a estas alturas de la sección a mucha gente le llama la atención, ¿no?, que López Obrador salga todos los días a hablar a la gente, y esto merece una reflexión, creo yo. ¿Por qué nos llama la atención que alguien como López Obrador, un presidente votado por la gente, hable cada día, y no nos llama, sin embargo, en absoluto la atención que lo haga alguien como, no sé, Vicente Valles, por ejemplo? Porque ¿quién ha votado a Vicente Valles? ¿Qué legitimidad tiene Vicente Valles? ¿A quién representa Vicente Valles? Digo, ¿no?, porque AMLO sí tiene la legitimidad que le otorga el apoyo recibido por millones de mexicanos. Entonces,
¿Por qué se naturaliza que los empleados de multimillonarios a los que nadie ha votado puedan hablar cada día durante horas y horas, informar, entre comillas, criticar a todo el mundo, y sin embargo nos parece una locura que alguien que sí tiene una legitimidad democrática pueda hacer lo mismo? Bien, recordemos algo que dijo hace poco el presidente Pedro Sánchez. Veremos en programas de máxima audiencia a gentes que solo se representan a ellos mismos pontificar e insultar sin derecho a la contestación ni a la réplica. Se van a inventar barbaridades. Nada es nuevo, porque lo que están haciendo es copiar los métodos de sus maestros norteamericanos. Solo se representan a sí mismos, pues ahí lo tienen en palabras de alguien simplemente como Pedro Sánchez. Decía que, para sorpresa de nadie, las grandes empresas mediáticas mexicanas y las derechas de este país no soportan que López Obrador les dispute la agenda y que salga, además, a primerísima hora cada mañana a dar la pelea por la definición de los temas de conversación y de los argumentos que después circulan en la calle, ¿no? De hecho, la oposición mexicana ha intentado que YouTube elimine las transmisiones de las mañaneras. Así es, e incluso han intentado, atención, prohibir las mañaneras, así directamente. Fijaos, titular en Político México, mayo de 2023. Marco Cortés, un dirigente del PAN, exige prohibir las mañaneras de AMLO. Señaló que desde la mañanera AMLO ataca a la oposición y que no basta con bajar la conferencia de las redes, pues el daño ya está hecho. El INE, el Instituto Nacional Electoral, y el Tribunal Electoral deberían prohibirle que en tiempos electorales tenga mañaneras. Esto dijo este político de derechas y hasta cierto punto, ojo, le hicieron caso. El INE mandó una notificación al presidente para que se abstuviera de hacer cualquier comentario sobre el proceso electoral en sus mañaneras, en particular sobre la candidata opositora Xochitl Gálvez, y AMLO dijo que cumpliría esta orden bajo protesta. Y añadió: es muy injusto que el grupo de potentados que se sentían dueños de México, con todo su dinero, con sus medios de información, con sus intelectuales a sueldo, estén lanzados en contra de nosotros y que las autoridades nos limiten nuestra libertad de manifestación, de expresión, la libertad de réplica, el derecho a disentir. De todas maneras, vamos a respetar y acatar estas recomendaciones, pero están muy mal acostumbrados nuestros adversarios. Quisieran que estuviéramos atados y callados, nos quieren silenciar. Esto dijo Andrés Manuel, y a los 2 días presentó esa sección que os mencioné antes. Yo no lo dije, para poder así referirse, digamos, lateralmente, por medio de palabras de otros, al proceso electoral que está en marcha en el país hispanohablante más poblado del mundo. En la primera de esas secciones, AMLO puso 2 veces un vídeo del expresidente Fox en el que se quejaba de que se le haya retirado la pensión vitalicia a los expresidentes, pobrecitos, seguro que no llegan a fin de mes, y en el que reivindicaba también el fin de las ayudas sociales, vayan a trabajar, decía, etc. Y a continuación AMLO denunció que hay una guerra sucia de todos los medios de información, con honrosas excepciones como todo, cadenas de radio, la mayoría de los periódicos y los analistas y comentaristas de televisión y manejo de bots en las redes sociales. Pues desde aquí nuestro aplauso a Andrés Manuel López Obrador por tener las agallas de disputarle a los multimillonarios el dominio absoluto e ilegítimo que tienen sobre el discurso público. Ya está bien, señores. Claro, es que ese es el tema, ¿no? Que, ojo, lo ideal seguramente sería que hubiera pluralidad mediática, entonces quizá no haría falta que saliera el mismísimo presidente cada día para ser el mismo en persona el que pelee con el poder mediático, pero mientras no exista esa pluralidad, iniciativas como las mañaneras de AMLO sirven para que la gente pueda escuchar más de una versión sobre la realidad, y ahí están los datos sobre su éxito. La alternativa, como dice López Obrador, es que solo puedan hablar ellos. Ya mañana vamos a estar en la mañanera, aunque quieren prohibirla, imagínense, los conservadores son intolerantes, nada más quieren hablar ellos, no quieren que hablemos todos, pero bueno, no van a poder. Nos vemos mañana en la mañanera. Bueno, más claro, agua. En fin, para acabar esta sección hoy queríamos contar con Alina Duarte, compañera mexicana, periodista en De Raíz y que también hace un programa en Canal Red, que es muy importante para nosotros, en Red, hecho en México y que se emite cada jueves en Canal Red Latinoamérica. Hoy, de hecho, habrá una emisión a las 10 de la noche, 2 de la tarde, hora mexicana. Alina Duarte, compañera, ¿cómo estás? Muchas gracias por atender a la base. Vale. ¿Qué tal? No, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Te queríamos preguntar, ¿cómo valoran ustedes este instrumento, las mañaneras, ¿no? Que por un lado, está sirviendo, ¿no? Indudablemente para disputarle ese poder a
a los grandes poderes mediáticos. Por otro lado, uno podría pensar también que quizá supone como sobreexponer al presidente, ¿no? En cierto modo. Queríamos preguntar cómo valoran ustedes esta herramienta, qué importancia está teniendo en México. Bueno, evidentemente la mañanera ha sido un punto de quiebre dentro de México, ha desmantelado esta visión que tienen los grandes medios corporativos aquí en México y a los cuales se les ha confrontado no solo desde la autoría presidencial, sino también desde la misma población que diario mira estas 2 o 3 horas, sintoniza y se entera de lo que está pasando, que antes no ocurría en temas desde lo más elemental como los precios de la canasta básica, en dónde pueden consumir a precio más barato, cuáles son estas mentiras de quién es quién en la semana, y también hemos visto incluso la confrontación directa a un poder que era totalmente omiso como el Poder Judicial. Eso ha generado una interlocución directa entre un gobierno que fue democráticamente electo por más de 30 millones de personas y la población, que hoy más del 60%, incluso dadas las mismas encuestas hechas por los propios medios corporativos, así lo anuncian, 60 y casi 70% en algunos momentos también señalan la aprobación presidencial. Entonces, la mañanera sin duda se ha vuelto un ejercicio que ha estado sobre la palestra, si también se va a continuar durante el próximo sexenio, ahora a sabiendas de que es Claudia Sheinbaum la que va a encabezar los esfuerzos de coordinación de defensa de la Cuarta Transformación, ya que ha sido elemental el estar en tiempo real desmantelando y yo creo que sería estas narrativas hegemónicas, y sería muy importante decir que no lo hacen tampoco a través de cadena nacional. Esto ha sido a través de las redes del propio Andrés Manuel López Obrador, a través de sus cuentas en X ahora, a través de YouTube. Varias veces se ha hecho de la propia mañanera ha sido una controversia electoral, un instrumento que también ha utilizado la derecha, los instrumentos, los tribunales electorales, el Poder Judicial para censurarla. Incluso en algún momento la propia derecha mexicana intentó legislar en contra, a sabiendas de que es la principal palestra de opinión hoy en este país. Bueno, Alina, aprovechando que te tenemos aquí, te quería pedir también que nos adelantaras algo del nuevo episodio de ENRE que van a emitir hoy. Insisto, 10 de la noche hora española, 2 de la tarde hora mexicana. Pues mira, el día de hoy en ENRE con Azul Alzaga, Óscar Camacho, estaremos abordando los principales ejes narrativos también que ha implementado los medios de comunicación en México en torno a la victoria de Claudia Sheinbaum. Se habla de una elección de Estado contrario a una elección de las oligarquías por parte de la derecha con Xóchitl Gálvez, que fingieron totalmente un proceso electoral, un poco tratando de alcanzar a Claudia Sheinbaum, a la Cuarta Transformación, a Marcelo Ebrard, digamos, a todo este conjunto de aspirantes a ser coordinadores de defensa de la Cuarta Transformación. Se inventaron un proceso que pasó totalmente de noche en los medios, estos fraudes internos, estas controversias, incluso hechas por la misma Xóchitl Gálvez, y ahora están tratando de poner sobre la mesa esta idea de que ha habido dedazo presidencial, que es como le decimos a esta elección que solía haber durante varias décadas aquí en México por parte y fundamentalmente del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, que hoy lo vemos agonizando. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de los medios, vamos a hablar de las estrategias que han incurrido esta derecha electoral junto con las oligarquías mexicanas para denostar la Cuarta Transformación y el relevo que va a tener ahora se mira pues ya más cercano, a pesar de que falta un año. Esto es histórico también, y de lo democrático que también ha sido para que desde el otro lado del continente pues no dejen que estas narrativas avancen justamente sobre la supuesta imposición de Andrés Manuel López Obrador en torno a su sucesor. Así que les esperamos ya en unas horas en ENRE, aquí por Canal Red y también por De Raíz Media. Pues qué buena pinta el programa de hoy. No se pierdan ENRE hoy y cada jueves en Canal Red Latinoamérica, y muchas gracias, Alina, por atendernos hoy. Gracias a ustedes, un abrazo. Hasta pronto, un abrazo. No dejamos de trabajar para consumar la Cuarta Transformación de la vida pública de México. El dinero que antes se robaban ahora llega a los de abajo, a los olvidados, a los marginados de nuestro país. Llega el momento de volar a México, que tenemos muchas ganas. Safino Génova. Perdón a nuestros oyentes por nuestro nivel de náhuatl, que vamos a ir aprendiéndolo. Poco a poco, poco a poco. ¿Pa' qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afino Génova,
AMLO lleva 5 años gobernando México y al final de su sexenio mantiene, como acaba de decir Alina, una aprobación popular de casi un 60%, algo bastante inédito y más para un país como ese. Su partido, Morena, le ha ido rascando a la oposición cada vez más territorios y militantes y tras las elecciones de junio pasado se expandió todavía más, ganando en 21 estados. Es la primera fuerza política de México y estos dos datos ya son suficientes para hacernos una idea del más que probable desenlace de las elecciones presidenciales de 2024, aunque visto todo lo que está pasando en los últimos años con las predicciones, ya una no se atreve a asegurar nada. Bueno, pero sigamos con lo que sería más lógico que ocurriera, ¿no? A lo largo de los últimos meses, el único interés se centraba en saber si el candidato del partido con más posibilidades de éxito sería Claudia Sheinbaum o Marcelo Ebrard. ¿Cómo se llega a un panorama semejante? De la gestión de AMLO ya se habló aquí, pero hay otro elemento más para entender esa fuerza arrolladora de la Cuarta Transformación y es la deriva de la oposición mexicana. Hoy Inafino Génova nos contará una bonita historia, ¿verdad? Érase una vez un partido en México, el PRI, Partido Revolucionario Institucional, que se define como centro-derecha, pero al menos en las últimas décadas tiene más bien tintes de derecha plegada al poder económico de toda la vida, si es que eso lo diferencia en algo del centro-derecha. El PRI tiene casi 100 años de historia, fue fundado a finales de los años 20 y a lo largo de todo el siglo pasado ha sido el partido hegemónico del país. Han gobernado México desde la década de los 30 hasta el año 2000. En 2000 cayeron manteniendo el control territorial y 12 años después regresaron con su apuesta presidencial que hoy vive en España con un visado de oro, Enrique Peña Nieto. Bueno, permíteme que haga un pequeño inciso. El visado de oro es un tipo de permiso de residencia que se concede en España cuando compras un inmueble, pero no un inmueble cualquiera, sino un buen inmueble de un valor que no está para nada al alcance de todos los bolsillos. Eso es, gracias Sara. Bueno, continúo. La historia reciente ya les sonará más, la de lo que pasó después de la gestión de Peña Nieto. La única fuerza que le disputó el poder al PRI ha sido el Partido de Acción Nacional, PAN, Partido Conservador de derecha, que trajo a México a gobernadores que también todos conocerán, Vicente Fox y Felipe Calderón. Bueno, para que nos hagamos una idea de lo que es el PAN, deciros que algunos legisladores de este partido firmaron hace 2 años la Carta de Madrid, propuesta por Santiago Abascal, para luchar contra el comunismo, en lo que ellos bautizaron como la iberosfera. Exactamente, pero en resumidas cuentas, PRI y PAN han sido aquellos partidos que han ido peleando a lo largo de décadas por servirle al poder económico del país. Bueno, el caso es que a estas elecciones de 2024 llegan ya no con muletas, sino directamente en una cama de cuidados intensivos. Sobre todo el PRI. El PRI, el hegemón histórico mexicano, hoy es prácticamente un cadáver político que por primera vez en sus casi 100 años de existencia ni siquiera tiene candidato propio para la presidencia. Y si ya ni Televisa parece tener suficiente poder para rescatarlos, inflando a algún candidato, paseándolo por todos los platós, es que la cosa efectivamente debe de ser muy grave, ¿no? En estado crítico está el enfermo. Ya, digo yo que la gestión del candidato que en su momento infló Televisa, Enrique Peña Nieto, habrá tenido algo que ver con todo este desastre. El caso es que en los últimos años el PRI perdió casi todas las gubernaturas. En 2016 todavía controlaban 15 estados, hoy tienen 2. En junio perdieron frente a Morena su bastión histórico, que ha sido el Estado de México. En 3 años, según el Instituto Nacional Electoral, casi 5 millones de militantes abandonaron las filas del PRI. Estamos hablando de más del 70% de su militancia. Bueno, ha quedado claro, no sigas, que hasta duele ya la cosa. Entre crisis de identidad, de liderazgo, salpicado por escándalos de corrupción, el partido está en vías de desaparición. Qué bonito sería que pasara esto en otras latitudes, pero no es el caso. En otros sitios los votan hasta más que el resto. Bueno, pues explica entonces qué es la oposición mexicana de hoy, que le va a disputar la presidencia a Claudia Sheinbaum el año que viene. Háblanos de esto. Se llama el Frente Amplio. Dentro de ese Frente Amplio está el PRI, lógicamente, el PAN, el PRD, Partido Revolución Democrática, y un pequeño partido de izquierda, el Movimiento Ciudadano. Al igual que Morena, el Frente Amplio ha tenido a varios corcholatas, que es como se denomina en México a los candidatos presidenciales por definir. El PRI tenía a Beatriz Paredes, que es una política de larga trayectoria, el PAN a Xochitl Gálvez.
Había otros candidatos, algunos se bajaron, a otros se les forzó a rechazar la candidatura y finalmente hace unos días anunciaron que apostarían por la política panista Xóchitl Gálvez. El proceso de esa elección, como ya adelantó Alina, tuvo muchas críticas acerca de su transparencia, muchas denuncias. El propio López Obrador decía que la candidata de la oposición estaba decidida de antemano por poderes superiores a los partidos y que la consulta a la militancia sería una pantomima. Desde hace años, puesto que el PRI está como está, varios analistas decían claramente que el PAN tenía mayores posibilidades de llegar al gobierno que el PRI si escondiera un poquito esa patita suya que hace buenas migas con partidos como Vox e incorporara algún que otro rasgo de socialdemocracia más amable. Así que, bueno, se esperaba que el PRI se plegase al PAN básicamente para sobrevivir como partido. En los últimos meses, dentro del Frente Amplio, la candidatura de la priista Beatriz Paredes empezó a crecer bastante hasta acercarse peligrosamente en las consultas a la panista Xóchitl Gálvez. Parecía que tuviese una chance real de disputarle la candidatura a Gálvez hasta que, ojito aquí, el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, abandona a la candidata de su propio partido y adelanta su apoyo a Gálvez. Aquí hay elementos telenovelescos, claramente, ¿no? De hecho, el propio Alito Moreno, así le llaman, es un personaje telenovelesco. Dijo el compañero documentalista Temores Greco en un diálogo que mantuvimos con él en Macondo, que Alito Moreno es uno de los personajes más sucios de la política mexicana que ya por sí sola se mueve en aguas muy, muy turbias. El liderazgo de Alito Moreno es señalado como una de las causas de la agonía que padece el PRI. El dirigente de Morena, Mario Delgado, se refería así al papel de Alito Moreno dentro del PRI y su aporte, aunque involuntario, a la Cuarta Transformación. No deberían desesperarse los priistas, deberían darle un poco más de tiempo a Alito Moreno para que acabe de destruir al PRI. Entonces, Alito ha contribuido mucho al crecimiento de nuestro movimiento. Por eso me parece injusto que lo maltraten como lo maltrataron el día de ayer. Pero este partido no ha entendido qué es lo que está pasando. Me parece que su grave error fue ser cómplice de la derecha. Y siguen ahí, siguen fomentando su alianza, están ellos muy contentos, sabiendo además que ya entregaron la candidatura presidencial al PAN, lo cual va a acabar de enterrar a lo que queda del prismo. Fíjense, están gobernando a 4.9 millones de personas, menos de la mitad de los adultos mayores pensionados que tenemos en el país. Es decir, el prismo ya es un grupo tan pequeño, estas son las personas que gobiernan, no necesariamente son los priistas, pero los priistas ya son un grupo tan pequeño que prácticamente en lugar de ser un partido político, pues ya son un grupo vulnerable de la población. Los priistas son un grupo tan pequeño que en lugar de ser un partido ya son un grupo vulnerable de la población de Ciudad del Valle. Por eso apoyan a la candidata panista del partido rival dentro de una formación denominada Frente Amplio. Así es como llega la oposición mexicana a las elecciones. Vamos a ver si Xóchitl Gálvez es capaz de arrancarle a Claudia Sheinbaum parte del electorado, porque la apuesta es esta, parece serlo al menos. Dice tener ascendencia indígena, algunos se lo cuestionan, viste la ropa tradicional, parece muy simpática, habla un lenguaje popular. Dice que fue trotskista cuando era joven, que proviene de la Liga Obrera Marxista. Y para más INRI, es mujer y representa al Frente Amplio, no eso de lo que todos ustedes piensan. Una apuesta de la oposición que solo demuestra hasta qué punto cambió la Cuarta Transformación la realidad política y la sociedad mexicana. De repente, el PRI y el PAN son de izquierdas y su candidata a la presidencia es una mujer trotskista. Se ve que es la única forma de arrancarle algún voto a Morena, aunque no nos cabe la más mínima duda de que tendrán medios que pondrán toda la fuerza por su parte para empujar la balanza hacia el lado del buen votar. Veremos qué pasa y con qué nos sorprende. Muchas gracias, Ina. Es la candidata de Salinas, es la candidata de Fox, es la candidata de Claudio X González y de otros traficantes de influencia. Es la candidata de los que quieren regresar por sus fueros, porque quieren seguir saqueando al país. Alfredo Serrano, bienvenido a tu casa, a La Base una vez más. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va todo? No vemos el cuadro de Guayasamín detrás, nunca es lo mismo. En No, y fin, además hace un frío tremendo, me dais una envidia increíble ahí todo así veraniego. sí, aquí todavía hace calor, aunque ha llovido mucho. A ver, tú sabes mucho de México, acabáis de presentar una encuesta en CELAC llena de datos muy interesantes para conocer la realidad social, política y electoral del país. ¿Lo tiene tan fácil, Claudia, para ser presidenta como se desprende de vuestra propia encuesta? Yo creo que el escenario, la fotografía de ahora nada va a tener que ver con lo que se dé el próximo año. Va a pasar mucha agua bajo el puente por diferentes razones. Yo creo que no es lo mismo estar bajo el resguardo de esa figura tan predominante y hegemónica que es Andrés Manuel López Obrador. Creo que se va a ir abriendo ese periodo de salida, de retirada de él, y eso va a tener un efecto indudable en la política mexicana. Creo que hay una incógnita, que es el rol, lo que vaya a hacer Marcelo Ebrard, el ex canciller, que como ya todo el mundo bien sabe, pues no sabemos a estas alturas del partido si querrá ir como candidato por afuera o se unirá a alguna de las candidaturas que ya existen. Yo creo que eso es un hecho que tendrá un efecto inmediato en términos electorales y sobre todo un efecto indirecto, y que por primera vez generaría una ruptura al interior de Morena considerable. De hecho, los discursos de anoche de los diferentes precandidatos, salvo él, todos hacían una mención a la importancia de la unidad y de que estuviera Marcelo Ebrard adentro. Y luego habéis hablado bastante sobre la figura de la candidata de ese Frente Amplio Va por México, que es una figura todavía con un alto nivel de desconocimiento, por lo tanto tiene una gran potencialidad. Han encontrado la derecha mexicana esa figura más afín a lo que podría ser el corpus ideológico, incluso la puesta en escena hasta los orígenes, entre comillas, no sabemos si son ciertos o no, indígenas, incluso una biografía muy hollywoodiense que le han planteado de superación permanente. Han encontrado verdaderamente una candidata competitiva. Luego hay otro bloque que quizás es menos relevante, pero que tiene una importancia, que es Movimiento Ciudadano, que tiene alcaldías fundamentales como Monterrey y Guadalajara, y que todavía no sabemos si se va a juntar a ese Frente Amplio Va por México o van a ir por afuera. Es decir, yo creo que en este momento no hay duda de la hegemonía electoral y política de Morena, no hay duda de que es la principal favorita Claudia Sheinbaum. Todas las encuestas, no solo la nuestra, lo plantean así, pero creo que va a haber mucha política de por medio desde aquí hasta junio del año próximo. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? Mencionabas antes la confrontación entre Ebrard y Sheinbaum. Yo quería que nos contaras un poco más cuál es la situación interna del partido de Morena y en qué situación se encuentra. Yo creo que esto abre una duda muy preocupante. Creo que no sabremos hasta la semana próxima cuál va a ser la decisión del propio Marcelo Ebrard, porque creo que verdaderamente afecta a una imagen de unidad consolidada y cohesionada siempre por la figura de Andrés Manuel López Obrador. No es lo mismo que el candidato hacia adelante sea Andrés Manuel, con toda la legitimidad y caudal y capital político que tiene acumulado. Claudia es relevante, ha sido la alcaldesa de la Ciudad de México, tiene una imagen positiva, pero no tiene la biografía, ni la trayectoria, ni la experiencia política. Van a ser determinantes algunos actores que ayer fueron derrotados y yo creo que ya jugaron un rol importante. Hablo de Monreal, hablo de Adán Augusto López, es decir, el secretario de Gobernación actual, uno de los principales senadores. Fueron candidatos derrotados ayer y era fundamental estar al lado de Claudia. Prácticamente todo el partido está detrás de Claudia, pero Marcelo Ebrard ya mostró disconformidad en el antes, en el durante y en el después. Es decir, todo indica que no va a ser fácil que vuelva a las filas de Morena. Fuertemente al presidente, cuestionó fuertemente las prácticas, y efectivamente es relevante porque tiene su propio bastión electoral, y ahí estaríamos en un escenario absolutamente novedoso, no previsto hace 4 o 5 meses, aunque había un sector del partido que sí lo auguraba. Yo creo que en los próximos días vamos a tener respuestas para ordenar el tablero electoral. A mí me parece que no iría de ninguna manera Marcelo Ebrard a apoyar a Xochitl Gálvez en ese Frente Amplio Va por México. No sabemos si con el Movimiento Ciudadano esta suerte de alcaldías
presentada como no política, aunque lo son, evidentemente, sería otra alternativa, que le han tocado la puerta. Yo creo que ir por afuera sería perder para todos, y eso me parece que hace un flaco favor al devenir que viene planteando este gobierno de transformación, de progresista, de izquierdas, de ganancia para la soberanía popular, sobre todo, y por las mejoras en materia de resultados de política social y de lucha contra la pobreza y contra la corrupción. ¿Qué tal, Alfredo, compañero? ¿Cómo estás? Veo que me fui de allá y volvió el frío. Yo me libré, por suerte. Te quería preguntar, aquí, durante el mandato de López Obrador nos dio cierta sensación de que era un presidente muy doméstico, así lo calificamos alguna vez, ¿no? No demasiado volcado hacia el exterior, hacia la región y hacia el mundo. Ahora vemos que va a hacer una gira por Colombia y Chile, ¿no? Si no me equivoco. Te quería preguntar por esto, por cuál es, a tu juicio, el papel que tiene López Obrador y Morena en la izquierda regional, en la izquierda latinoamericana. ¿Qué tal, Manu? Pues sí, creo que Andrés Manuel López Obrador ha sido doméstico en los viajes, pero no ha sido nada doméstico en su política exterior, que ha sido muy proactiva en la región latinoamericana, sin dejar de tener relaciones, como no puede ser de otra manera, con el vecino del norte por la frontera que comparten. Ha sido muy virtuoso, fundamentalmente porque ha sabido gestionar la difícil política exterior con Estados Unidos, con una política exterior donde se la jugó cuando tuvo que jugársela para el rescate de Evo Morales. En primera persona mandaron un avión mexicano con aviación militar mexicana. Recibieron asilados a Álvaro García Linera, a Gabriela Montaño y al propio Evo Morales contra todas las presiones internacionales de ciertos poderes. Se la jugó con Pedro Castillo. Hay que decir que todavía a día de hoy no existe embajador de México en el Perú, precisamente porque fue persona declarada non grata por el gobierno de Dina Boluarte. Yo creo que tendríamos miles de ejemplos. Tuvo una candidatura, incluso apoyó una candidatura diferente a la Secretaría General de la OEA, lo mismo con el Banco Interamericano de Desarrollo, diferente a la de Estados Unidos, cosa que no había ocurrido nunca en la historia. Y podríamos seguir dando ejemplos y ejemplos de cómo Andrés Manuel López Obrador ha tenido una política exterior para América Latina, que yo creo que será estudiada como un nuevo paradigma, a veces menos de hacer ruido, a veces menos declaratoria, menos comunicacional, incluso con menos aviones, pero seguramente muy incisiva y con mucha audacia y sobre todo con mucha eficacia. ¿Qué tal, Alfredo? Bueno, ya nos hablaste un poco del PAN, ¿no? Cómo viene la candidata y tal. Te quería preguntar sobre el PRI. ¿Hay que enterrarlo ya o estamos siendo algo apresurados y estamos frente a una suerte del ave fénix que algún momento va a revivir? Yo estoy más que están en un declive, un ocaso irreversible, Ina. Yo creo que, de hecho, el cambalache de siglas que es ese Frente Amplio va por México, casi le faltan decir todos juntos y vamos a sumar a otros y un día vendrá alguien. Es una suerte de cóctel, ¿no? de siglas, PRI, PAN, PRD. Yo creo que incluso el Movimiento Ciudadano está dudando si se junta a ese cambalache de siglas o queda por afuera, precisamente para guardar un cierto grado de identidad política. Creo que la derrota permanente en las gubernaturas creo que demuestra que el poder territorial histórico del PRI, y a mí siempre que he ido a México hay alguien que me dijo, Jesús Ramírez, actual vocero del presidente Andrés Manuel López Obrador, casi una suerte de ministro de Comunicación, que una de las grandes habilidades de la 4T, de la Cuarta Transformación de Morena y del presidente AMLO es haber incorporado todo lo mejor que ha tenido históricamente el PRI al interior del proceso. Y entre ellos es esa idea de soberanía, de orgullo mexicano, de defensa de lo mexicano. A mí me parece que eso y otros factores ha logrado y dejó afuera todo lo feo, toda esa ultraderechización, neoliberalización del PRI que fue llevándole hasta el lugar. Yo creo que esto también es para hacernos pensar en América Latina. No todas las identidades políticas duran para siempre, y el caso del PRI yo creo que está más afuera que adentro del juego. Y el último ejemplo de que no tenga una candidata presidencial propia, esto es histórico en los últimos años, décadas en México. Alfredo Serrano, director de CELAC, muchísimas gracias por atender una vez más a La Base. Hasta pronto. Abrazo, Pablo, para todas y todos.
Bueno, os dejamos. Teníamos muchas ganas de hacer un programa sobre México y saludar a toda la gente que nos sigue en este país. Algunos también se hacen socios y socias de Canal Red, entrando en canalred.tv. Vamos a acabar con un tema clásico de hace muchos años ya, pero yo creo que tiene sentido para un día como hoy. Give Me the Power, de Molotov. Hasta mañana.